Estás por escuchar El Caldero Podcast, una serie producida por la Asociación Civil La Hoguera. En 8 episodios de 8 minutos vas a escuchar las voces de Tati, cuando hablamos de orgasmo, ¿no? Como, de Lelé, ¿Por qué creen que en las farmacias no hay pastillas para varones? de Ese, Fue como un partido de fútbol, pero de mujeres, con hinchada, no sé cómo explicarlo. de Lean, Está bueno pensar en las cosas y buscar soluciones colectivas. de Dai Si alguien me saca de contexto, soy una hija de mil. y de Gastón. Por ahí no da. No esperes acá encontrar respuestas concretas, sino más bien un hilo del que tirar, más preguntas para hacernos y una conversación a la que te estamos invitando. Esperamos que lo disfrutes y que te hagas preguntas. Cualquier cosa, puedes escribirnos a @lahoguerafeminista. Episodio 1, la previa. estamos en Ushuaia desde el fin del mundo junto a Lele y a Dai. Soy Tati. Hola Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Vamos a estar poniendo palabra y voz nosotras tres, pero somos una organización en Ushuaia. Somos muchas más de las que estamos hoy al aire. Pero en el próximo episodio se van a sumar 3 amigos. La conversación de hoy va a estar también un poco dirigida a por qué es necesario invitarlos a ellos a participar de este podcast, por qué es necesario hablar con ellos. Y tiene que ver con esto que se viene realizando y se viene pensando en los últimos años con nuestra militancia y los objetivos también de nuestra militancia y cómo y por qué quedan ellos afuera en muchas ocasiones de la discusión. Sí, entender que de alguna manera los mandatos también los atraviesan, poder debatir qué significa en este sentido del feminismo y qué tipo de feminismo buscamos construir, si los incluye o no los incluye y de qué manera podría llegar a formar parte un compañero de esta lucha. Claro, entonces teniendo como esa idea presente, hacer un podcast que estemos hablando solamente de las chicas y deja justamente la problemática de poder incluirlos, como poder preguntarles a ellos qué es lo que quieren y para eso ir directamente como a la fuente. Lo primero que nos planteamos en este debate es una definición del feminismo y decidimos consultar con ChatGPT cuál era su definición y lo que nos respondió es que el feminismo busca la igualdad para todas las personas. Si esa es la herramienta que está tan utilizada, qué importante saber qué está diciendo el ChatGPT sobre el feminismo, ¿no? Y es importante también remarcar ahora que existen múltiples maneras de militar. Si nos ponemos un poco más academicista, podemos hablar de un feminismo más radical, un feminismo que tenga que ver con lo decolonial, un feminismo que apuesta por lo comunitario, por lo popular. Entonces, poder marcar y sentar cierta postura y hacia dónde vamos con el día de hoy. Nos brindó mucha quizás transparencia o simplicidad el poder pedirle al ChatGPT que resumiera la igualdad de lo que estamos buscando o en el segundo caso cuando menciona que es igualdad para todas las personas, incluidos los varones. Entonces, de vuelta, tener esta idea de pensar en los compañeros y poder hablar con ellos y preguntarle directamente a la fuente para no generar contradicciones en aportar o sumar a nuestra lucha a ellos sin incluirlos o preguntarles directamente a ellos. ¿Les afecta? ¿Les importa? ¿Cómo podemos hacerlos parte? Entonces podemos decir que de alguna manera esta discusión de lo que el feminismo significa se terminó complejizando mucho a lo largo de la historia del feminismo y hoy lo que estaríamos necesitando es volver a los conceptos básicos de igualdad, de equidad, para poder también llevarlo a estas discusiones con nuestros compañeros varones. Ahí estuvimos conversando también sobre lo que tiene que ver con la lucha y qué estrategias vamos a darnos para poder alcanzar a esa parte de la población que de cierto modo hoy no se sienten parte de lo que es este movimiento. En esas estrategias discursivas pensamos un poco en la pandemia, lo que se hablaba y de qué manera íbamos a hablar de esto. Claro, porque en realidad si quizás no nos posamos en la idea que cada una construyó con respecto al feminismo y preguntamos ambiguamente o culturalmente qué se entiende como si el feminismo fuera a atacar a los hombres y no, por eso estamos retomando estas ideas, como dijo Lele, básicas, de entender que los hombres no son un enemigo para el feminismo y este discurso de guerra que surge dándonos a entender que hay enemigos allá afuera complejiza un montón el poder acercarnos, charlar y reflexionar con respecto a un montón de temas que nos acompañan a todos, porque yo, y estoy segura que todas nosotras estamos rodeados de compañeros varones, mi hermano, mi amigo, mi estudiante. Sí, para hablar de eso es importante también remarcar que socialmente se le puede atribuir a los varones, a los hombres, una cantidad de privilegios, ¿no? Y reconocer también que a pesar de que tienen privilegios, esos privilegios también tienen un lado B, que son los costos, ¿no? Sí, que tiene que ver con los mandatos, ¿no? Como esos privilegios también vienen acarreados de mandatos. Y para esto, en este sentido de cómo afectaría el sistema machista a los hombres, habíamos pensado unas cifras, no sé si se acuerdan, que tenían que ver, obviamente, como veníamos diciendo, con que
las construcciones sociales ponen a los hombres en ese lugar de privilegio que por el otro lado esconde ese mandato de la autosuficiencia. Ser fuertes, no transmitir las emociones, no poder contar lo que nos pasa, no demostrar sentimientos ni pedir ayuda cuando la necesitan. Y en ese sentido es importante remarcar algo que no dijimos, que tiene que ver con la heterosexualidad, porque la heterosexualidad de alguna forma socialmente viene a marcar como una vara de lo que deben ser, ¿no? Que se les atribuye todas estas cuestiones que recién hablabas vos, Lele. Y cuanto más alejados los varones se encuentran, ¿no?, de esos mandatos de ser fuertes, de ser proveedores, de no expresar emociones, cuanto más alejados están, más abajo los coloca la sociedad de lo que debería ser, ¿no?, ese varón. Pero si siguen esos mandatos, el machismo acaba por desprotegerlos y ponerlos en situaciones que, por ejemplo, los ponen en riesgo. Acá cuando decíamos que habíamos analizado algunas cifras, la Dirección de Estadísticas de Información en la Salud en el año 2021 publicó un informe en donde dice que en Argentina se produjeron 2.865 suicidios y que de esos el 80% corresponde a varones. ¿Qué podemos decir con eso, usando las gafas violetas? Y podemos ver que la sociedad claramente les asigna roles, como bien mencionaste, a nivel social a ellos de este mandato de autosuficiencia y los pone en peligro porque los incapacita o los deshabilita a poder pedir ayuda, a poder decir esto me está afectando o tengo una postura de proveedor. Te digo más, durante el 2021 la Asociación Civil Luchemos por la Vida informó que el 74% de las víctimas fatales de accidentes de tránsito también fueron hombres. Y como último ejemplo, en la población carcelaria, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena indicó que el 96% de las personas detenidas al 31 de diciembre del 2022 eran hombres. Bueno, ahí podemos asociarlo, ¿no?, cómo se pone en juego estas cuestiones que veníamos conversando, que también podemos hablar un poco, me parece a mí, seguramente con los compañeros vamos a desarrollarlo un poquito mejor, lo que tiene que ver con la virilidad, ¿no? Y cómo los sitúa a ellos y los pone en situaciones de riesgos a ellos mismos y a los otros, ¿no? Que tiene que ver con esto de la competencia, que tiene que ver con la velocidad, que tiene que ver con las distintas situaciones de riesgo que se ponen y que por ahí se pueden trasladar a estos datos que traías vos, Lele. Esto es lo que pensamos nosotras y esto es lo que creemos nosotras en base a nuestras vivencias, en base a nuestra militancia, en base a distintas conversaciones que fuimos teniendo y también a esos procesos de aprender, de construcción, de reaprender un montón de cuestiones. Pero no dejamos de ser tres mujeres que están hablando sobre qué les pasa a ellos y cómo piensan ellos. Entonces, en el próximo episodio vamos a invitarlos a ellos a conversar con nosotras y poder construir juntos y juntas qué es lo que nos atraviesa y cómo vamos a seguir de ahora en más. Ver de qué manera el feminismo puede darle respuesta a las inquietudes que ellos también tienen.